Bueno, 11:09 minutos. ¿En qué anda la UNL? Nos enganchamos muchísimo hablando fuera del aire. Están con nosotros Mario Schreider, Viviana Zuccarelli, docentes de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral. Presten atención a este título, ¿eh? ¿Cómo colaboró nuestra universidad para crear una carrera en Angola? ¿Cómo les va? Bien. ¿Cómo está? Buenos días, Buenos muchas gracias días. por la invitación. Gracias. Empiezo un poquito más atrás. Ingeniería en recursos hídricos, que para nosotros ya es muy común, digo, está hace más de medio siglo en Santa Fe. ¿No es tan común en todo el país? Yo pensé que era algo que estaba en todos lados y no. No es tan común en todo el país. Nuestra Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas, que está ubicada físicamente en la ciudad universitaria, tiene 55 años desde su creación y no es una carrera común, es una carrera que es única, ¿sí? Si bien ahora tenemos otra que se está iniciando en San Luis, que se llama en la Universidad de los Comechingones, pero bueno, es una carrera única. Si bien también tenemos especialidades, como estábamos hablando hoy, hay muchas ingenierías, por ejemplo, ingenierías civiles que tienen como especialidad la hidrología, la hidráulica, pero Claro. con ese nombre y la formación que tenemos es única Es única. en este país. Bueno, de tal manera que alguien en Angola, hace un poco más de una década, habrá googleado, che, a ver, tenemos problemas de agua, a ver, ingeniería, y le salió la facultad nuestra de Santa Fe. O sea, desde Angola contactaron a la universidad hace más de una década. Sí, así es. En el año 2013 vino una delegación a la Universidad Nacional del Litoral y, como vos decís, buscaron en Google donde había especialistas en recursos hídricos y encontraron a la FICH. Y así fue como en julio del año 2013 llegó una delegación que provenía de la Escuela Superior Politécnica de Vie, perteneciente a la Universidad José Eduardo dos Santos de Angola, ¿sí? Precisamente ¿con qué objetivo? El objetivo de formar cuadros especialistas en recursos hídricos que pudieran solucionar los problemas relativos al agua que hay en Angola, ¿sí? Porque en ese momento las autoridades nacionales habían escrito un plan estratégico, un plan nacional, donde hacían mucho énfasis en el vínculo entre el agua y la energía, y por eso llegaron acá. Sí, si me permitís, Viviana, creo que es interesante hablar dónde se dicta esa carrera, porque Angola es diversa, Angola es un país muy grande, con una capital que tiene una concentración tanto poblacional como económica muy fuerte, y Vie, Quito, la capital de la provincia de Vie, está a 750 kilómetros en el interior profundo de Angola. Y como bien decía Viviana, ese programa estratégico, que fue el Plan Director de Desarrollo Institucional de Angola, que se estableció sobre finales de la primera década de los 2000, establecía ejes rectores. Y uno de esos ejes rectores era el de agua y energía, o de energía y aguas. Claro. Pero a su vez estableció el primer proceso de descentralización universitario en Angola. Hasta ese momento había una sola universidad en Angola, la Universidad Agostinho Neto, que estaba en Luanda y tenía como filiales en otros lugares del país. El gobierno de ese momento decidió crear 9 universidades más, entre ellas creó la Universidad José Eduardo dos Santos en Huambo. Huambo es la capital de la provincia de Huambo, que es limítrofe con Vie. Y le señaló a un conjunto de personas, entre las cuales estaba Gerson Pallares, que fueron personas que durante la Guerra Civil, hay que entender que en ese momento Angola estaba saliendo de más de 25 años de Guerra Civil. Wow. Donde la Guerra Civil, el epicentro de la Guerra Civil fue Quito, porque era una guerra de secesión entre dos etnias que peleaban entre sí. A cierta población juvenil se la envió o a Cuba o a la Unión Soviética, porque el gobierno que de hecho hasta el día de hoy está en el poder, es un gobierno en su momento prosoviético, procubano, a formar a esos jóvenes en esos países, y retornaron cuando finalizó la guerra. Una de esas personas fue el decano de la Escuela Superior Politécnica de Vie, que vio la posibilidad de llegar a Santa Fe y de... alguien formado afuera de Angola y sacado de la guerra civil de ese momento. Es imposible, imagino, estudiar y todo en una guerra civil. Imposible. Fue quien... Él estuvo desde que era niño, hizo la escuela secundaria en La Habana. Todo afuera. Hizo la universidad y una especialización, vuelve repatriado y lo envían a un lugar donde lo único que había era destrucción.
porque en Cuito en ese momento lo único que había era edificios destruidos. ¿Y los problemas del agua cuáles son? ¿No había agua o qué pasa con el agua? No, los problemas del agua, básicamente, Angola es un país que tiene muchos recursos en términos de dotado por la naturaleza. Sí. Pero lo que no tiene es posibilidad de acercar ese recurso en calidad y cantidad a la gente. Particularmente en calidad. Hasta el día de hoy, claro, el déficit sustancial que tiene, no solamente Cuito, prácticamente todo Angola, es el acceso al agua potable, el acceso a agua segura. Claro. Y es en ese enfoque en que nosotros trabajamos mucho en la carrera. O sea, la carrera tiene como ejes principales de acción, entre los cuales está no solo la evaluación del recurso hídrico, su posibilidad de análisis y de monitoreo, sino también de facilitar desarrollos tecnológicos que apunten a la mejora de calidad de la vida de la gente y que apunten a la sostenibilidad. Porque ¿cuál es el problema? El problema es que como cualquier país subdesarrollado, tiene muchos donantes, tiene gente que le aporta dinero a Angola, sí, pero le aporta el dinero con los técnicos incluidos. Claro. Entonces vienen los portugueses y hacen su trabajo, vienen los españoles y hacen su trabajo. Y sí, así como vienen, hacen su trabajo, se van. Claro, no les queda nada a ellos. Les quedan equipos, que sí, nosotros fuimos, ¿te acordás? Pero nadie para que usarlos. No funcionaba, no está funcionando. ¿Y por qué no sabemos? No sabemos cómo funciona. No entonces lo que necesitan es aprender cómo funciona, no que alguien venga y se los encienda y se los apague. ¿Y cuál fue el trabajo de la UNL? O sea, vienen acá y dicen, queremos replicar la ingeniería allá. ¿Y el trabajo nuestro cómo fue? ¿Desde acá o fuimos para allá? ¿O que el proceso entero cómo fue? En realidad fue, como vos decís, un proceso que llevó tiempo, ¿sí? Nosotros estamos hablando prácticamente de 10 años, donde a partir del 2013 empezamos a trabajar en colaboración con ellos, sí, para precisamente formar una carrera. Nunca se pensó en duplicar la carrera que tenemos acá, sino que lo que hicimos fue hacer una carrera adecuada a las condiciones de Angola, ¿sí? Claro. Entonces participaron muchos docentes de nuestra facultad, interactuando con ellos. Nosotros en el año 2014 hicimos la primera misión hacia allá, sí, donde juntamos a muchos profesionales de Angola para que nos dijeran cuáles eran las necesidades que estaba aclarando Mario y en qué necesitábamos que se formaran esos profesionales, ¿sí? Se hizo un workshop en el año 2014 donde precisamente interactuamos para ver cuál sería el perfil de ingenieros que queríamos tener. A partir de ahí se volvió a trabajar en la segunda misión que hicimos en el año 2014, se hizo una presentación al Ministerio de Educación Superior de Angola de cuál iba a ser ese plan de estudios para formar estos ingenieros, porque cuál fue el objetivo, o mejor dicho, cuál fue la consigna que siempre tuvimos, que primero no iba a ser una réplica de nuestra carrera, claro, pero que además iba a ser una carrera que sea sostenible en el tiempo, es decir, que se pudiera seguir formando ingenieros en recursos hídricos en Angola, pero independientemente de la FIT, ¿sí? Claro. Es decir, cuando la FIT se retirara de estas actividades, la carrera debería seguir siendo vigente. Y eso fue entonces lo que nos guió a armar esta propuesta de estudio. ¿Y ya tiene sus primeros ingenieros Angola? Sí, en el año 2023 tuvimos la oportunidad de ir con Mario y otros colegas, sí, a la etapa de graduación de 43. Eso debe ser una emoción tremenda, ¿no? Sí, porque ver, o sea, estaban pasando, una década después, de 2003, empezás con un proyecto, te vienen a buscar por un proyecto, una década después Angola tiene sus primeros ingenieros. Exacto, estaban pasando ustedes imágenes que, sí, fueron muy emotivas, ¿sí? Del momento de la... Desde el momento ¿sí? de la graduación. Esto es Angola. Esto es Angola, imágenes tomadas todas por nosotros. Pero es la escuela. Claro, te iba a decir el contraste, ¿no? Porque también uno tiende a sesgar, ¿no? Pensar en Angola, África subsahariana, pobreza absoluta. Bueno, tiene, ¿no? Tiene, imagino, mucha pobreza y también tiene algo de riqueza y tiene instalaciones muy buenas también. Sí. Hay desarrollo como el desarrollo. Los contrastes están en todo momento, y lo vamos a decir con toda crudeza porque esa es la realidad. En esas instalaciones, que son instalaciones muy confortables, qué sé yo. Las de la universidad. Sí, la de la universidad no hay agua potable. No hay agua. Uno abre una canilla, no sale nada. O sea, esos contrastes están en todo momento. Claro. Uno camina por una calle, va a un hotel de cierto confort, hace 2 cuadras, no queda más nada. No, o sea, estoy viendo que en la reunión que tuvieron todos tenían agua mineral. Ahí sí, bueno, y eso... Bueno, pero eso digo, claro, fíjate, es un detalle, pero acá nadie se le ocurriría pensar en la necesidad de eso. El tema del acceso al agua potable, y eso es una de las cuestiones que nosotros vemos como realmente una fortaleza de la carrera, porque
los primeros graduados, inclusive antes de graduarse, ya estaban trabajando en las empresas de agua potable para tratar de mejorar las condiciones de funcionamiento. Claro. Porque no es que no haya inversión, hay una inversión acotada, con limitados recursos. Sí. Pero lo que estaba faltando era mano de obra especializada, claro. técnicos capacitados, ingenieros, que pudieran incorporar eso como una práctica profesional vigente. ¿Y hoy la universidad ya se ha retirado, la Universidad Nacional del Litoral, o todavía no llegamos a ese punto de que funcione sola la ingeniería en Angola sin la intervención nuestra? En este momento tenemos algunas demandas que todavía no se han concretado, como por ejemplo rever el plan de estudio, volver a adecuarlo un poquito al plan de estudio, capacitar a nuevos docentes, pero no nos hemos retirado y ojalá no nos retiremos nunca, porque bueno, para nosotros desde la universidad pública yo creo que esto fue un antes y un después, ¿sí? Un antes y un después desde el punto de vista académico, pero también desde el punto de vista humano, ¿sí? Todas las cosas por las que hemos pasado, nosotros hemos atravesado por la etapa de la pandemia, ¿sí? Que creo que eso fue para nosotros una oportunidad, porque pusimos a puesta todas las materias, alcanzamos a dictar en época de pandemia, así como nosotros dictamos ¿Qué, virtual? Todos virtual en Angola, y eso ayudó mucho también, toda la colaboración, toda la tecnología, todo el apoyo que tuvimos para no decaer incluso en la pandemia. Nosotros decimos que la pandemia, en vez de un obstáculo, se convirtió en una oportunidad que permitió que estos alumnos sigan estudiando. Sí, por supuesto, con la colaboración de todos los docentes de FIT. ¿Y hoy ya se ve cierta mejora? Sí, si me permitís, yo creo que hay una cuestión ahí a resaltar, porque realmente el esfuerzo que hizo el equipo de profesores de la facultad fue un esfuerzo doble. Vos te imaginás que nosotros teníamos que dictarle clases a los alumnos de esa primera cohorte, que como te das cuenta, la carrera les llevó 10 años. O sea, hubo dificultades, hubo momentos de interrupción, hubo momentos de muchas restricciones económicas. Cuando obtuvimos la posibilidad de hacerlo de manera remota, lo que se instaló, primero se instaló una conexión de internet confiable, lo cual era toda una proeza en Angola. Y esa conexión nos permitió implementar un aula en Angola, donde los alumnos iban a tomar clases a ese aula, y lo que tenían era un profesor en una pantalla. O sea, no es que se conectaban de su casa, eso no existe. Alguno podía llegar a tener un teléfono con conexión. Entonces, lo que lográbamos era que los alumnos tuvieran un punto de encuentro y que tuvieran una conexión directa. En algún momento hasta nos llegaron a decir si es como tenerlos acá, porque ellos iban a clase y las clases eran a tal hora, eran todas clases sincrónicas. Pero con eso no nos alcanzaba. Nosotros necesitamos que alguien esté tutelando el desarrollo de la carrera, el desarrollo de esas asignaturas, fuera de las horas de clase. Para eso es que estructuramos esto de la formación de formadores, un conjunto de jóvenes profesionales que fueron contratados, pues ya en ese momento el Instituto Superior Politécnico, para que se entrenaran con nosotros. Los profesores tienen el doble trabajo de dictar la asignatura a los alumnos y de capacitar a los que serían auxiliares, los ayudantes alumnos. Entonces los ayudantes alumnos, por ejemplo, hacían los exámenes que después se los íbamos a tomar a los estudiantes, para poder después ellos corregir esos exámenes, para poder corregir los trabajos prácticos. O sea, hubo todo un proceso, y esos estudiantes, que fueron 12, que todavía no alcanzan, que se necesitan más, son los que hoy están de algún modo sosteniendo el desarrollo de la carrera. O sea, ellos se quedaron con la responsabilidad. Lo que pasa es que el proceso es un proceso largo. ¿Por qué? Porque no es un proceso automático de que yo te capacito y ahora vos vas y lo das, sino que el proceso es: yo te capacito mientras yo doy, vos sos mi ayudante. Después yo hago una segunda instancia en la que vos seguís colaborando, después hay una instancia en la que vos estás al frente y nosotros te colaboramos, hasta que estás en condiciones, lo que se llama la estrategia de salida, de poder ir solo. En ese proceso está. Esta última pregunta se las quiero hacer, más allá de la cuestión humanitaria. Uno entiende que es gratificante ayudar a alguien más, y además con la necesidad de agua. O sea, estamos hablando de una necesidad muy básica, que en este país también en muchos lugares la tenemos. Pero les quiero preguntar en términos de institución, ¿por qué creen que es importante que la universidad tome la decisión de ayudar en Angola? Porque la otra respuesta hubiese sido: sí, ¿saben qué? Les damos una mano, les mandamos nuestro programa de estudios y ustedes replíquenlo, hagan lo que pueda, es todo lo que se puede dar desde acá. ¿Por qué es importante haberse metido tanto en este proyecto como universidad? Se los pregunto. Yo lo que creo es que nosotros nos hemos formado en la universidad pública, pertenecemos desde hace mucho tiempo a la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas, que es referente en este tema.
Y yo creo que la universidad nos permite esto, ¿sí? Formar y transmitir todo lo que hemos aprendido a otros, ¿sí? En este caso nos tocó dejar esta huella, porque creo que la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas dejó huellas, ¿sí? Atravesando el océano, donde ahora tenemos 43 docentes y seguramente vamos a tener muchos más que están trabajando para mejorar la calidad de vida de los individuos de Angola. Y yo creo que hemos logrado ese objetivo que nos propusimos hace más de 10 años, de formar, de capacitar a gente que pueda solucionar los problemas. Yo creo que eso nos permite decir que la universidad pública cumplió, la universidad pública transmite y la universidad pública está a disposición y de brindar estos servicios. Qué loco, Viviana, pensaba en lo que dijiste de la huella, que en el interior profundo de Angola haya una huella de Santa Fe, porque en definitiva la universidad es parte de la sociedad. Entonces hay un lugar en el mundo muy remoto donde hay una huella importante de santafesinos. Más ¿no? de 10.000 kilómetros nos separan. Wow. Atravesamos el océano, en particular 5 veces, 6 veces, 7 veces hemos viajado, y yo creo que dejamos gente muy valiosa allá y gente que nos reconoce, porque hasta el día de hoy nos reconocen a nosotros, a la institución, como referentes en estos temas. Así que yo creo que sí, la palabra es esa. La universidad dejó huella en Angola. Mario. Mira, yo quisiera referirme a algo en lo cual Viviana creo que es la protagonista principal, que es la experiencia humana que representó esto. O sea, esto lo hace la institución universitaria, pero también lo hacen las personas que conforman la institución universitaria. Y para nosotros, más allá de todo el valor profesional que ha tenido esta experiencia, de la posibilidad de implementar una carrera en África, hay un crecimiento como personas, no solamente nuestro, sino de todos los que participaron del proyecto, tanto de aquí como de Angola, que se ratifica día a día. O sea, hoy nosotros podemos decir con absoluto orgullo de que la gente que pasó por el proyecto de Angola tuvo un antes y un después. Y es solo preguntárselo para que cualquiera de los docentes que les tocó dar clase con estos chicos, que les tocó entender las realidades que ellos vivían, que les tocó tratar de empatizar con las posibilidades que ellos tenían de poder incorporar esos conocimientos. No es lo mismo darle clase a un alumno argentino de Santa Fe o de la región de influencia que dar clases allá. Bueno, esa componente, lo que nosotros ganamos como personas aprendiendo a enseñar, porque sí que aprendimos a enseñar, eso la verdad que es un valor agregado y hay que agradecérselo a una universidad pública que tiene una misión que para mí es sustancial en todo esto, que es el servicio. Nosotros estamos para brindar servicios y los servicios no se pueden limitar a esta área, a nuestro Interland. Los servicios tienen que hacerse en el lugar donde se necesitan. Y una sola cosa más quiero decir porque es justo. El gobierno nacional, distintos gobiernos, porque atravesamos prácticamente todos los gobiernos hasta el actual, siempre nos han apoyado. Qué bueno. Y la Dirección General de Cooperación Internacional, a través del programa FOAR, de la cooperación triangular, de hecho considera el proyecto Angola uno de sus proyectos de estrella. De hecho estuvimos con Viviana ahora en abril en Córdoba, en una jornada donde se presentaron los proyectos más destacados que el FOAR había auspiciado, y el proyecto Angola fue uno de ellos. Y hay posibilidades que eso siga postulándose, ya no quizá en el modelo tradicional de la cooperación bilateral, sino en el modelo de la cooperación triangular, donde un país donante se involucra con el proyecto que a nosotros nos interesa, pues nos interesa también aprender de los otros. Lógico. Entonces la posibilidad de hacer en Angola o en otros lugares, porque esto es lo importante, esto es un esquema específicamente aplicado a una disciplina que es recursos hídricos, pero una metodología que se puede aplicar a cualquier disciplina. Entonces nuestra expectativa es que el proceso de formación de formadores, el proceso de atender la demanda y a su vez atender el futuro, o sea, trabajamos sobre el presente y sobre el después, eso se puede llevar adelante en otro lugar. Y de hecho en recursos hídricos ya tenemos un pedido de la gente de Colombia. Ah, mirá. Sí, del Instituto Santa Marta, creo, el Instituto Universitario de Santa Marta. Hay una iniciativa que ya está en funcionamiento acá en San Luis, y la idea es poder replicar la experiencia en términos metodológicos para que vea que es posible implementar acciones en un territorio que no es el nuestro, que después puedan ser sostenibles en el tiempo. Mario, Viviana, gracias, gracias por estos minutos. Me quedé pensando, y ya fuera de agenda, fuera de tema, pero hace un par de días contamos aquí en exclusiva veníamos hablando de cuánto significaba o qué significaba el ajuste universitario que se está dando últimamente, y accedimos a un número que es tremendo, y ahora escuchándolos a ustedes de cuánto cuesta crear un docente, formarlo. Hay 177 docentes menos.
por renuncias y porque se han tomado licencias desde el 1 de enero del 2024. 147 de esos 177 tienen menos de 50 años, que para mí es gravísimo porque son los que iban a tener la experiencia de ustedes, ¿no? En unos años. Sí. Y pensar ahora en lo que están contando de Angola y lo que cuesta un docente, que lo llevas de la mano, que un día es ayudante de cátedra, que después lo tenés que ver vos. Digo, qué tragedia también que perdamos nosotros, que estamos contándole al mundo lo bien que hacemos las cosas, perdamos nosotros de a poquito, a cuentagotas, pero nuestra calidad educativa. No sé, se me vino a la cabeza eso, porque escuchándolos, lo que cuesta formarlos, pienso, y acá los estamos perdiendo también de a poquito, pero ya con un número significativo. Bueno, si me permitís, no puedo. Me diste el pie, no puedo dejar de decirlo. ¿Cómo no? Mira, hablo en título personal, yo ya estoy jubilado recientemente, estoy jubilado al fin, y veo de la dimensión social de la universidad y de la impronta que la universidad tiene que tener en la sociedad y de la responsabilidad que la sociedad tiene que tener respecto del destino de su universidad como fuente de progreso. Y realmente me genera cierta desazón, y es para mí en este caso un llamado, la posibilidad de pensar o reflexionar respecto del rol que cada uno de nosotros tiene como actores ciudadanos, como actores de la sociedad, en defender a la institución pública. Y en defender a la institución pública y la responsabilidad que también tienen nuestros políticos, y hablo de todos los políticos que forman parte del espectro, que hoy de alguna manera tiene la responsabilidad de conducir el país, de no olvidarse que los procesos que se consolidan son los procesos que crecen desde el pie, son los procesos que se construyen día a día, y que destruir una universidad es una tarea bastante sencilla, reconstruirla es casi imposible. Yo, para terminar también, somos docentes universitarios desde hace más de 40 años, y esto que hicimos es solamente una partecita de lo que sabemos hacer. Sabemos hacer y brindar muchas cosas más que nos dio, por supuesto, la universidad pública, pero además creo que nosotros le ponemos pasión a lo que hacemos, y eso es importante, y eso también fue lo que marcó todos estos más de 10 años que trabajamos con Angola, la pasión por ir a brindar este servicio. Así que muchas gracias también a ustedes por convocarnos y por difundir esto. Gracias, chicos. No, gracias a ustedes. 11:32. Enseguida volvemos con De 10.